Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a revisar las soluciones de la semana 5 dentro del proyecto Ideas que cambiaron el mundo. Empecemos. En nuestro primer ejercicio tenemos que durante la Revolución Industrial se empezó con la construcción de las vías para el revolucionario medio de transporte que era el tren. En este contexto se ve que 9 obreros en 21 días, trabajando 8 horas cada día, han colocado las vías para una ruta. La empresa de ferrocarriles les ha solicitado que solo trabajen 4 obreros y les ha dado plazo de 7 días. ¿Cuántas horas diarias tendrían que trabajar 4 obreros para hacer lo mismo en 7 días? ¿Sería esto posible o con qué argumento deberían protestar los obreros por la tarea que les piden? Este ejercicio resulta ser interesante porque también junto con lo que es la revolución industrial y la creación de las primeras industrias y grandes empresas como las de ferrocarriles, vino de la mano con unos problemas sociales como son las explotaciones a los obreros, las condiciones paupérrimas que tenían a los trabajadores, etc. Entonces, este ejercicio se adapta ideal a la situación de esa época. Pero bueno, dejando de esto, vamos a resolverlo. Evidentemente aquí podemos ver que se tienen 3 variables. Vamos a ver, ¿cómo sé? Estamos hablando de número de obreros que se emplean, número de días y también tenemos cuántas horas diarias deben trabajar. Sé que son variables porque los valores van a cambiar. Van a cambiar la cantidad de obreros. También se habla de que hay que hacerlo solo en 7 días, por lo tanto está cambiando el número de días y también se está hablando de el número de horas que va a cambiar. Esa es la incógnita. No sabemos cuántas horas tendrán que hacer 4 obreros en 7 días, pero sabemos que va a cambiar. Así que si tenemos 3 datos que van a cambiar, estamos ante un caso de una proporción compuesta. Ahora, revisemos un momento cómo eran las proporciones compuestas. Vamos a hacerlo con este ejemplo extraído del texto que les fue compartido a ustedes. Ahí teníamos un problema que decía, por ejemplo, si 15 jornaleros tardan 10 días en cosechar 5 quintales de algún producto, ¿cuántos días tardarán 6 jornaleros en cosechar 8 quintales? Una solución rápida para el planteamiento de este tipo de problemas había sido que veamos si podemos ordenarlo en esta forma. Contestando la pregunta, ¿quién o qué realiza la acción? En este caso los jornaleros. ¿Qué tiempo demora? O sea, el tiempo en días. Mientras que el trabajo realizado, la acción realizada la poníamos al final y si nosotros lográbamos acomodarlo en este esquema, teníamos que la conexión entre las partes se hacía de esta manera, así y así. Sin embargo, no debemos olvidar que esta conexión sale de haber analizado si la relación entre estas dos variables es directa o inversa. Y eso lo hacíamos preguntando igual que en una proporción simple. Decimos, si mientras más jornaleros se tiene, se tardará más o menos días. Entonces yo hago la pregunta mental y diré, pues, sin fijarme en los números, solamente en los conceptos de las variables, diré, ok, mientras más jornaleros tengo, es obvio que me demoraré menos días, por lo que se trata de una proporción inversa. Mientras que si yo dispongo de más días para trabajar, podré cosechar más quintales, y esa es una proporción directa. En resumen, lo más fácil es ver si usted puede ordenarlo siguiendo estas preguntas. Si sigue esas preguntas no necesita perderse a veces analizando las variables, sino que ya sabe que va a hacer esta relación inversa seguido de una directa, o lo que podríamos decir líneas paralelas seguidas de líneas cruzadas. Vamos a ver si este es el caso. En este caso podemos ver que las variables eran los obreros, los días que van a demorar, pero aquí hay una cuestión especial. No es horas la tercera variable, es horas por día que deben trabajar. Si yo solo le digo horas, estaría tomando en cuenta como que van a tardar tantas horas en hacer todo el trabajo, pero no se habla de horas, sino de horas por día. En este caso, yo puedo preguntar, ¿quién es el que va a hacer el trabajo? Los obreros. ¿Cuántos días van a demorar? ¿Cuál es el tiempo? Días. ¿Cuál es el trabajo realizado? Y ahí me doy cuenta que tengo un problema. No puedo decir que el trabajo realizado sean las horas por día. Entonces, no puedo aplicar este esquema sencillo que analizamos hace un momento.
Primero pongamos los datos. Estamos diciendo que 9 obreros tardan 21 días trabajando 8 horas por día. Y la pregunta es, 4 obreros, para que tarden 7 días, ¿cuántas horas por día deberían trabajar? Entonces, si hubiéramos logrado acomodar en el esquema que les dije, podríamos poner aquí simplemente 2 líneas paralelas y acá 2 líneas cruzadas y resolveríamos. En este caso, en cambio, como no podemos adaptarlo a ese esquema, nos vemos obligados a analizar la relación entre las variables. Y así diremos que mientras más obreros tengamos, sabemos que la obra vamos a demorar menos días, porque mientras más personas trabajan, menos días vamos a demorar. Pero entre estas de acá hay que también hacer el análisis. Si disponemos de más días, entonces los obreros tendrán que trabajar más horas diarias o menos diarias. Es obvio que si yo tengo más días para completar la obra, los obreros se verán obligados a trabajar menos horas diarias. Y esa es la relación correcta. Ahora, si ustedes se fijan, está más menos, lo cual significa que ambas proporciones son inversas. Y fíjense, esto solamente es para recordarles que no siempre se va a dar el esquema que van a ser líneas paralelas seguidas de líneas cruzadas. Es un error aprenderse este tipo de ejercicios únicamente tomando en consideración como que todas las soluciones de ejercicios de proporciones compuestas van a tener el esquema de líneas cruzadas después de líneas paralelas. Y no es así como acabamos de ver. Bueno, una vez que hemos llegado a este punto, se siguen las reglas que ya hemos conocido desde ejercicios anteriores. Todo lo que se relaciona con X, todo lo que conecta con X pasa al denominador, mientras que lo que no se conecta con X pasa al numerador, quedando de esta manera. Fíjense, 4 por 7 en el denominador para dividir y 9 por 21 por 8 en el numerador. Seguimos el consejo que ya les había dado en otras ocasiones, resolverlo por simplificación. Recuerden que este tipo de ejercicios que nos estamos preparando para dar pruebas de admisión suelen ser dados para que usted las haga solamente con hoja y papel, sin uso de calculadora. Por eso tenemos que procurar resolverlos de manera manual, la forma más eficiente posible. Así podemos, por ejemplo, simplificar la séptima con 21. Y también podemos simplificar directamente la cuarta de 8, quedándonos entonces 9 por 3 por 2 y la respuesta sería 54. Pero aquí vamos a hacer una pausa. No solamente es cuestión de llegar al número, sino de entender lo que se está preguntando. Y aquí tenemos en este ejercicio 2 preguntas. Me dicen, ¿cuántas horas diarias tendrían que trabajar 4 obreros para hacer lo mismo en 7 días? Entonces tengo una primera respuesta. Tendrían que trabajar 54 horas diarias. Es decir, cada obrero, para poder terminar en 7 días la misma obra solo disponiendo de 4 obreros, tendríamos que trabajar 54 horas diarias. Pero tenemos una segunda pregunta. Me dice, ¿sería esto posible o con qué argumento deberían protestar los obreros por la tarea que piden? Pues precisamente el argumento es que es imposible, porque un día tiene solo 24 horas. Por lo tanto, es imposible trabajar 54 horas diarias. Ese sería el argumento. En nuestros cálculos sale que para poder completar la obra en 7 días con apenas 4 obreros, cada obrero debería trabajar 54 horas diarias y eso es imposible porque el día solo tiene 24 horas. Listo. Miren que resultaba un problema sumamente interesante. Vamos con el ejercicio número 2. Aquí nos cuenta que, en Ideas que cambiaron el mundo, el aeroplano, desde su presentación por parte de los hermanos Wright, se ha convertido en uno de los medios de transporte más confiables y efectivos. Así nos presenta este caso. En un avión de los actuales viajan 170 personas. Si por cada 12 ecuatorianos en ese avión hay 20 peruanos y 12 colombianos, ¿en cuánto excede el número de peruanos al número de ecuatorianos? Aquí entramos en lo que se llama razones. Lo que nos están dando la razón. ¿Qué es la razón? Pues es como quien dice la mínima unidad por la cual se relaciona una proporción. Por ejemplo, si yo digo que tengo 8 perros y 4 gatos, la razón está de 2 a 1. Eso quiere decir que por cada gato hay 2 perros. ¿Cómo lo sé? Porque 4 es la mitad de 8. Si yo digo 8 perros y 4 gatos, entonces quiere decir que por cada gato hay 2 perros, porque hay el doble. Por lo tanto, yo sé que está a razón de 1 a 2. Asimismo, si digo que por cada 15 perros
hay... por cada 15 perros hay 6 gatos, yo tendría que, por ejemplo, analizar 15, los números 15 y 6 y ver hasta cuánto lo puedo simplificar. La tercera de 15 es 5 y la tercera de 6 es 2. Por lo tanto, la proporción está de 5 a 2. Si hay 15 perros y 6 gatos, quiere decir que por cada 5 perros hay 2 gatos. Esa es la forma de encontrar. Y en este caso nos están diciendo que por cada 2 ecuatorianos hay 20 peruanos y 12 colombianos. Es decir, no sé el número total de ecuatorianos y de peruanos, pero sé el número total de pasajeros. Lo cual me lleva a plantearme así. Por cierto, estamos en el tema de proporciones, por eso lo vamos a resolver por proporciones. Esto también se puede resolver por ecuaciones poniendo la incógnita X, pero no lo vamos a hacer así, sino que por proporciones. Y aquí es donde viene lo que se llama el razonamiento, porque con razonamiento puro, simplemente haciendo el análisis de la situación, yo puedo emplear los conocimientos de esto para poder encontrar de la forma más efectiva estas soluciones. Y aquí, por ejemplo, podemos plantearnos lo siguiente. Si tenemos aquí una proporción simple, olvidémonos de los peruanos y los ecuatorianos, de los peruanos y los colombianos. Solo quiero saber cuántos ecuatorianos hay. Entonces, yo tengo la información de que hay 2 ecuatorianos cuando hay 20 peruanos y 12 colombianos. Entonces yo sé cuántas personas hay, pero lo que necesito saber es cuando hay 2 peruanos, cuando hay 2 ecuatorianos, 20 peruanos y 12 colombianos, ¿cuántos pasajeros hay? Así que haré esta suma, 2 más 20 más 12 y obtengo, son 34 pasajeros que hay cuando hay 2 ecuatorianos. Y como yo tengo el dato de que hay 170 pasajeros, entonces yo diré 34 pasajeros cuando es la mínima unidad de la proporción, 170 pasajeros lo real. Entonces yo puedo decir que cuando hay 34 pasajeros deberían haber 2 ecuatorianos. Entonces con 170 pasajeros, ¿cuántos ecuatorianos habrá? Si yo tengo la capacidad de pensarlo de esta manera, esto se pone muy fácil. Digámoslo así, si yo entiendo los conceptos y no simplemente he aprendido matemáticas de manera mecánica porque el profesor me ha enseñado que presente este caso y aplico esta fórmula, pues qué mal, ahí no hay razonamiento. Pero en cambio, si yo entiendo los conceptos de fondo, puedo hacer este tipo de planteamientos con facilidad. ¿Cómo sé? Porque sé que para cuando hay 2 ecuatorianos, ¿qué cantidad de pasajeros hay? Y eso lo saco sumando pues los datos que me dan. Y entonces me puedo preguntar, si el avión tiene en realidad 170 pasajeros, ¿cuántos habrá? Aquí aplico otro concepto para no tener que aplicar la fórmula esta normal que tenemos cuando es una proporción directa, porque sabemos que mientras más pasajeros hay, en proporción más ecuatorianos habrá. Entonces, hay una forma que se había explicado acerca del entendimiento de esto, que la relación en una proporción directa, la relación en horizontal y en vertical, se cumple una relación. Yo puedo multiplicar por un número que me va a hacer que el 34 me llegue a 170. Y también puedo multiplicar por un número el 2 para que me dé 34. O dividir por un número el 34 para que me dé 2. Puedo utilizar ese truco, esta última parte, para darme cuenta que si multiplico 2 por 17 tendré 34. Y como sé que es una proporción, si yo multiplico el número X, lo que esté en X, por 17 tendré 170. Y esto es muy fácil. ¿Qué número tendré que multiplicar por 17 para que me dé 170? Está regalado. Sería el 10. Y así, me tardé mucho en explicarlo. Pero realmente si usted lo entiende, esto lo puede hacer sin ni siquiera tener que escribir. Solo con leer el ejercicio usted puede hacer esto porque es tan fácil. Suma visualmente 2 más 20 más 12 tiene 34. Dice, hay 2 ecuatorianos, 34. 2 por 17, 34. Entonces son 10, 170. En realidad sería muy fácil hacerlo solo con observar. Ahora, la pregunta es en cuánto excede el número de peruanos al número de ecuatorianos, lo cual significa que tengo que sacar la cantidad de peruanos y puedo aplicar el mismo método. Puedo plantear una proporción donde pongo que si hay 34 pasajeros habrán 20 peruanos y si hay 170 pasajeros entonces ¿cuántos peruanos habrán? Es una proporción directa y puedo aplicar lo mismo. Además, yo puedo darme cuenta que aquí está el 2 y aquí está el 20. Así que también hay una relación. Simplemente hay 10 veces más peruanos que ecuatorianos. ¿Ya? Solo con darme cuenta que hay 10 veces más peruanos que ecuatorianos, inmediatamente yo puedo saber que hay 100 peruanos. Ni siquiera tendría que haber hecho esto. ¿Sí?
Sin embargo, yo puedo también hacer la relación y darme cuenta que si el 20 lo multiplico por 1.7, que es lo mismo que 17, pero compensando el 0 que tiene de más, yo tendré también que son 100 peruanos. Como les dije, incluso me podría haber dado cuenta que si hay 2 ecuatorianos y hay 20 peruanos, hay 10 veces más peruanos que ecuatorianos. Por lo tanto, si hay 10 ecuatorianos, habrán 100 peruanos. Ahora, la pregunta es ¿en cuánto excede? 100 menos 10, 90. La respuesta en realidad de este ejercicio, porque siempre debemos fijarnos en qué se pregunta, entonces la respuesta a este ejercicio es 90. En 90 exceden los peruanos a los ecuatorianos. Espero que no se hayan enredado con todo lo que les dije, pero era una demostración de cómo, dominando los conceptos matemáticos que hay de fondo, uno puede rápidamente resolver estos ejercicios en un tris, por decirlo de esa manera. Pasemos al ejercicio número 3 de ideas que cambiaron el mundo. Dentro de ideas que cambiaron el mundo, pues hay el caso famoso de Henry Ford, que hizo el método de la línea de montaje, con lo cual popularizó el vehículo, ya que logró fabricar vehículos a un bajo costo. Henry Ford entonces popularizó esto gracias a su método de producción basado en la línea de montaje a principios del siglo XX. Ahora, basándonos en esto, si tomamos en cuenta que un modelo T de Ford, que era uno de los primeros que fabricó Ford, si su ficha técnica revela que los 2/5 de la capacidad de su tanque de combustible son 100 litros, ¿cuál sería la capacidad de los 3/5 del mismo tanque? Luego nos da una indicación. Intenta resolverlo usando lo aprendido en proporciones. Realmente les voy a confesar que este ejercicio está muchísimo más fácil hacerlo por el conocimiento en fracciones. ¿Cómo? Si yo sé que los 2/5 son 100 litros, significa que estoy tomando dos partes. Lo que yo quiero saber aquí es de cuánto a cuánto equivale cada una de las partes. Si yo sé que son 2 partes de 5, recuerden que eso significa 2 partes de 5, y sé que esas 2 partes son 100, entonces yo simplemente divido 100 para esos dos y ya sé que cada parte vale 50. Por eso es que las 2 partes son 100. Sabiendo que cada parte vale 50, es tan fácil como decir, entonces 3 partes, ¿cuánto será? Será 150. Así de simple. Si se dan cuenta, como sin hacer absolutamente nada, ya averigüé que la respuesta a este ejercicio va a ser 150. Sin embargo, planteémoslo como proporciones, para tener siempre otra forma de calcular lo mismo. Si lo planteamos como proporciones, hay que analizar bien los datos. Lo que vamos a tener como primera variable es la fracción de la capacidad del tanque. Y como segunda variable, a cuánto equivalen litros. Lo correcto sería entonces decirlo de esta manera. Si 2/5 equivalen a 100 litros, 3/5 a cuánto equivale. Lo que sigue es analizar. Es una proporción directa. Tenemos, mientras más fracción de capacidad tenga, más equivalencia en litros habrá. Y pues esto nos da una relación cruzada como ya la conocemos en las relaciones directas, y de ahí es cuestión de plantearlo. Fíjense, lo que pasa es que aquí tenemos planteamiento con fracciones. Entonces esto lo resolvemos así de fácil, multiplicando esto, tenemos que 3 por 100 es 300 sobre 5, y para continuar lo que hago es multiplicar medio por medio y extremo con extremo. 5 por 2, 10. 300 por 5, 3 por 5, 15, así que es 1500. Así que tendríamos 1500 sobre 10, lo cual una simplificación breve hace que llegue al 150, que ya lo había anunciado antes. El objetivo aquí es también encontrar la forma más eficiente de resolverlo, y se los acabo de demostrar que buscando los métodos más eficientes realmente es muy fácil hacerlo. Les recuerdo que en una prueba de aptitud para ingreso a la universidad o incluso a un trabajo, a donde sea que les tomen una prueba de aptitud, no les califican el procedimiento. Normalmente solamente les interesa la respuesta. Así que si usted es capaz de llegar a la respuesta solo observando el ejercicio, eso sí, muy seguro de que esa sea la respuesta, no solamente dejando llevarse por la intuición, entonces va a ser mucho más eficiente. Sin embargo, estos métodos escritos pueden resultar para comprobar. Vuelvo a repetir, no les califican procedimiento jamás, sino solamente la respuesta. Así que busque la forma más efectiva de llegar a una respuesta, siempre y cuando le asegure que la respuesta va a ser correcta.
En el ejercicio número 4 nos dice, los inventos que cambiaron al mundo tuvieron su impacto en todos los niveles de la sociedad humana. Los medios de producción son de los más beneficiados de los avances que vinieron luego de las revoluciones industriales. En este sentido, las granjas se han beneficiado con maquinaria y técnicas que ayudan a mejorar su producción. Ahora nos menciona Leo. Leo utiliza muchos de esos avances en su granja y en su granja tiene vacas y ovejas en una proporción de 9 a 10. Un momento, ¿qué significa esto? Cuando me dice vacas y ovejas en una proporción de 9 a 10. En el orden en que lo va nombrando va poniendo la proporción. Vacas se relaciona con el número 9 y ovejas con el número 10. Luego me dice que si vende 19 ovejas, la razón se invierte. ¿Cuántas ovejas había inicialmente? Primero tenemos que entender qué nos está planteando. Lo que tenemos que entender, como les expliqué en un ejercicio anterior, es que la proporción significa que por cada 9 vacas habrá 10 ovejas. Eso es lo que tiene en ese momento, ¿sí? Luego me dice que vende 19 y la proporción se invierte. ¿Qué significará que la proporción se invierte? Significa que si yo tenía por cada 9 vacas 10 ovejas, al invertirse va a ser al revés, que por cada 9 ovejas tenga 10 vacas. Entonces ahí he visto que se invierte. O en todo caso yo podría decir por cada 10 vacas hay 9 ovejas. Si lo ve al revés o lo ve así, no importa. Ahora, este ejercicio puede darse para plantearlo por ecuaciones, lo cual resulta un poquito complicado, pero vamos a analizarlo. Si lo planteáramos por ecuaciones, tendríamos que probar una ecuación de dos variables, porque tenemos X que representaría a las vacas y Y a las ovejas. De ahí, entendiendo el ejercicio, yo tendría que plantear que la proporción de X sobre Y, porque una proporción es esto, un objeto sobre el otro, X sobre Y equivale a 9 sobre 10. Ahí estoy diciendo tal como dice el ejercicio. Luego, ¿qué significa que si resto 9 ovejas, 19 ovejas? Si yo le quito 19 ovejas, le estaría quitando a Y eso me daría como resultado una proporción invertida. Es decir, mi segunda ecuación sería X sobre Y menos 19 igual a 10 novenos. Es decir, le resto 19 a Y a las ovejas y la proporción resultante va a ser 10 novenos. Es decir, lo inverso de 9 décimos. Listo. Y pues ahí ustedes podrían ir a resolver por cualquiera de los métodos. Por ejemplo, podríamos despejar la variable X, Y pasa a multiplicar y tendríamos X igual a 9Y sobre 10. Y eso reemplazarlo en X acá y luego despejar y luego volver a despejar X. O como tenemos que obtener Y, igual, tendríamos que ver eso, ¿no? Sin embargo, el objetivo es utilizar el conocimiento de proporciones para eso. Así que vamos a hacerlo de otra manera. En este caso, pues, lo que debo entender es que si la proporción es 9 sobre 10, quiere decir que debe haber algo proporcional de vacas y ovejas. Ya vimos que una razón significa que este es el mínimo que hay. Por ejemplo, yo les decía que si tengo 15 perros y 6 gatos, la proporción está de 5 a 2. Porque por cada 5 perros tengo 2 gatos y eso lo consigo simplificando. Ahora, existe el proceso inverso que es amplificar. Yo lo que puedo hacer es jugar con las diferentes opciones de amplificación para ver cuál es la que queda. Este método se llama por cotejo. Simplemente yo comienzo a darme cuenta qué valores podrían cuadrar con el planteamiento. Esto es mucho más fácil si ustedes tienen una prueba de opción múltiple, porque no tienen que estar adivinando o tratando de probar con diversos valores, sino que ustedes prueban directamente con los valores que les dan en las opciones. En otras palabras, usted ve cuál de las opciones de respuesta es la que calza con el planteamiento del ejercicio. En este caso, como no tengo opciones de respuesta, voy a comenzar a probar. Por ejemplo, puedo probar amplificarlo por 5, a ver qué queda. Al amplificarlo por 5 voy a tener 9 por 5, 45, 10 por 5, 50. Entonces, de ahí en adelante lo pruebo con la otra parte del ejercicio que dice si se vende 19 ovejas. Es decir, si le resto 19 ovejas, ¿cuánto voy a obtener? Voy a obtener 45 por 49. ¿Será que 45 por 49 representa la proporción invertida de acá? Fíjese que ni siquiera puedo simplificar, no hay cómo simplificar. 45 sobre 49 no es la proporción inversa, por lo tanto me he dado cuenta que no cumple el ejercicio, ¿sí? Además me doy cuenta que la diferencia entre 45 y 49 no es muy grande y es como que
amplificado por 5 no cumple las expectativas y se necesita amplificar por más. Me he dado cuenta que también se necesita amplificar por más. Así que este planteamiento no me sirvió. Entonces me voy por lo general a los números más fáciles. Esta vez, por ejemplo, voy a probar amplificando por 10. Si amplifico por 10, voy a tener 90 sobre 100. Porque 9 por 10, 90, 10 por 10, 100. Entonces, luego le pongo la otra parte del ejercicio que dice vender 19 ovejas. Vendo 19 ovejas, lo cual me dará que tengo 90 sobre 81. Este 90 sobre 81 sí lo puedo simplificar. Puedo sacarle la novena. Si le saco la novena a 90 es 10 y la novena de 81 es 9. Y quiero que se fijen en algo. En este momento acabo de comprobar que haciendo ese proceso tengo una proporción invertida, lo cual quiere decir que se cumplen las condiciones del ejercicio. De ahí lo que tengo que hacer es analizar qué significaba cada número. Por ejemplo, inicialmente los 9 significaban vacas y los 10 ovejas. Amplificando por 10 me dará un valor original de 90 vacas y 100 ovejas, con lo cual yo sé que 100 representaban las ovejas. Así he llegado a la respuesta que serían 100 ovejas. ¿Por qué? Porque si yo tenía 100 ovejas y vendo 19, me van a quedar 81 y las vacas van a seguir siendo 90. 90 sobre 81 corresponden a una proporción de 10 sobre 9, porque lo saqué simplificando, y me doy cuenta que en realidad la proporción efectivamente, como pide el ejercicio, se ha invertido. ¿Vieron? Entonces, de esta manera, pues también estoy utilizando simplemente los conocimientos que tengo de cómo funcionan las proporciones para, por cortejo y probando números, puedo sacarlo muy rápido. Realmente me tardo bastante en explicarlo para ser didáctico, pero si este proceso lo ponen a hacer mentalmente, conociendo estas propiedades que yo les estoy diciendo, les aseguro que lo resuelven en menos de 30 segundos, sin tener que hacer un largo proceso de ecuación ni nada de eso. Vamos con el ejercicio 5. El ejercicio 5 me plantea otra vez otro problema parecido de proporción compleja. Vamos a ver. Me dice que la Comisión de Padres de Familia del Colegio de Bachillerato 9 de octubre, gracias a los beneficios que dan los medios de transporte producto de los grandes inventos de la humanidad, sugiere un viaje a Manta por fin de año para los estudiantes del último año de bachillerato. Por un lado se tiene la ruta de ida, que será Machala, Guayaquil, Manta, y para esta ruta se estima que van a recorrer 300 kilómetros en 6 horas si el autobús va a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Por otro lado, de regreso, por una vista más panorámica, supongo yo, deciden la ruta de Manta, Salinas, Guayaquil, Machala. Por esta ruta se estima que va a ser un recorrido de 330 kilómetros, pero el bus va a ir a 58 kilómetros por hora. Entonces quieren saber cuántas horas tardará el viaje de regreso si tienen 330 kilómetros a 58 kilómetros por hora. Veamos las variables. Las variables intervinientes aquí entonces son la velocidad a la que van a ir. Siempre tenemos que procurar poner el tiempo en medio para ver si se adapta al esquema que habíamos dicho al principio. Y en este caso los kilómetros. Ahora bien, veamos los datos. Estamos diciendo que si va a 50 kilómetros por hora se tardará 6 horas en hacer 300 kilómetros. Mientras que si va a 58 kilómetros por hora hará 330 kilómetros, pero no sabemos en cuántas horas. Analicemos ahora lo siguiente. Si ustedes se fijan, esto de cierta manera sí se adapta al esquema de quién trabaja, el tiempo y el trabajo realizado. Porque si tomamos en cuenta que la velocidad es la que hace el trabajo, entonces el trabajo hecho es los kilómetros. Podría ser. De todas maneras, esto está medio raro, no está tan fácil como decir trabajador, tiempo y obra realizada. Así que amerita un análisis. Si yo tengo más velocidad, tardaré menos horas en hacer el viaje. Mientras que si yo viajo más horas, haré más kilómetros. Y efectivamente yo veo que las proporciones salen inversa al principio y directa al final. Esta realmente es la parte de análisis que nosotros debemos tomar en cuenta. Una vez que hemos obtenido esto, el resto ya se convierte simplemente en formulación mecánica, donde ustedes tienen que estar peritos en el uso de las operaciones matemáticas sin necesidad de calculadora.
Así tendríamos el siguiente planteamiento. Lo que se junta con X va abajo, 58 por 300, mientras que lo que no se junta con X va arriba, 50 por 6 por 330. Aquí podemos proceder a eliminar, por ejemplo, a simplificar. Recuerden que simplificar significa dividir. Así que divido para 10 y elimino los ceros. Este es divido para 10 el 300 y el 330. Divido para 10 el 30 que me queda y el 50. O, como lo ven a veces de manera simple, simplifico los ceros, aunque eso no es correcto y ya vimos que es importante dominar los conceptos correctos. También yo puedo sacar la tercera 3 y la tercera 33, que sería 11. Y asimismo la mitad a 6, que sería 2, y la mitad a 58, que sería 29. Teniendo una versión más simplificada que es 5 por 3 por 11 sobre 29, lo que me lleva a 165 sobre 29. Lastimosamente aquí ya no puedo simplificar más, tengo que verme obligado a hacer la división de 165 para 29. Si la hacemos en una calculadora, lo cual no está permitido, ya tendríamos algo así como esto. Pero no se preocupen que si ustedes lo están haciendo manual, solo necesitarán sacar el primer decimal. Y es más, si es una opción, si es una pregunta de opción múltiple, probablemente si ustedes tienen apenas el primer número, que sería 5, ya podrían responder y se ahorran tener que sacar otro número. O en todo caso, entre las respuestas podrían estar 5.7 o 5.6, porque como consideran que ustedes lo van a resolver de manera manual, pueden también esperar que solo lo haga con un decimal. Y ahí, haciendo la división manual, usted hubiera llegado solo hasta el 5.6. ¿Ya? Realmente, para que salga este número, usted debería haber tenido la calculadora. Entonces, como nuestro objetivo es ahorrar tiempo, normalmente usted va sacando el primer término y va comparando con las opciones de respuesta para que no tenga que seguir dividiendo y sacando los demás decimales. Bien, eso ha sido todo entonces en cuanto a las soluciones de esta semana. Estaremos pendientes para las siguientes semanas. Me despido, muchas gracias por su atención.